Amigos cibernautas, en esta ocasión vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales de primer orden y específicamente ecuaciones convertibles a exacta. Nos piden que determinemos si la ecuación es exacta. En caso de no ser exacta, que la convirtamos a exacta y luego hallemos su solución. La ecuación dada es la siguiente. Y a la 2 más x por y al cubo diferencial de x más 5y a la 2 menos x por y más y al cubo seno de y diferencial de y es igual a 0. Bien. Una ecuación exacta viene escrita de la forma m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y es igual a 0. Y se verifica que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x. Si cumple eso, la ecuación es exacta. Entonces, aquí tenemos a m y aquí tenemos a n. Mírenlo aquí. Esto es m y esto es n, como pueden ustedes observar. Ahora vamos a ver si se cumple esta condición. Para saber eso, derivamos parcialmente a m respecto de y. La derivada parcial aquí de y a la 2 queda 2y más aquí x permanece constante y la derivada de y al cubo queda 3y a la 2. Muy bien. Ahora vamos a n. Aquí, como es respecto de x, esto es 0 menos la derivada parcial de x respecto de x, ¿quién es? 1, que va a dar menos y. Esto es 0. Como ustedes están mirando, estas dos derivadas parciales no son iguales. Por tanto, la ecuación no es exacta. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Como la ecuación no es exacta, entonces vamos a tener que convertirla en exacta. Una ecuación exacta, para convertirla en exacta, se hace mediante esto. Se calcula un P de Y que se obtiene mediante la derivada parcial de n menos la derivada parcial de m respecto de y entre m. Y luego calculamos un mu de y que es igual a e elevado a la integral de P de y diferencial de y. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a calcular a P de y. Con esto de aquí decimos la derivada parcial de n respecto de x menos esta derivada parcial de m respecto de y la vamos a dividir entre m. Pues observen acá. Mírenlo ahí. ¿Lo ven? M, n menos la derivada parcial de n entre m, quedándonos esto de aquí. Luego, ¿qué hicimos? Sacamos a menos 3y factor común aquí, quedó 1 más x por y. Aquí sacamos factor común a y a la 2, quedándonos esto. Como ambos son iguales, s se va con s. ¿Y qué queda? Que P de y es igual a menos 3 sobre y. ¿Lo ven? Aquí. Entonces, de ahí podemos calcular a mu de y, que va a ser mu de y es igual a e elevado a la integral de menos 3 sobre y diferencial de y, que es igual. Este, como es constante, sale y nos queda e a la menos 3 por la integral del diferencial de y sobre y, que es igual a e a la menos 3 logaritmo de y. Entonces, aquí aplicando las propiedades de los logaritmos, esto es igual a e a la logaritmo de y a la menos 3, usando el concepto de funciones inversas,
esta se va con esa. ¿Y qué va a quedar? Que mu de y es igual a y a la menos 3. Muy bien, hasta aquí todo es bastante sencillo. No veo ninguna complicación en el cálculo. Entonces, ahora vamos a convertir la ecuación a exacta. La ecuación se va a convertir a exacta de la siguiente manera. La ecuación original la vamos a multiplicar por este término, por y a la menos 3, como ustedes pueden ver aquí. Esta de aquí, esa de ahí, entonces será multiplicada. Bien, ¿lo ven? Sin ningún inconveniente. Entonces de ahí vamos al siguiente paso. La nueva ecuación es esta. ¿De dónde viene? Miren. Y a la menos 3 por y a la menos 2 queda y a la menos 1. Más x diferencial de x. Más 5. Aquí al multiplicar y a la 2 por y a la menos 3 queda 5y a la menos 1. Menos x. ¿Por quién? Por y a la menos 2. Más seno de y diferencial de y igual 0. Entonces miren aquí lo que tenemos. Exactamente eso es lo que tenemos. Ahora vamos a verificar si esta ecuación 3 es exacta. Este m y miren a n. Mire m y mire a n. Ahora ¿qué hacemos? Derivamos parcialmente a m respecto de y. Aquí la derivada parcial de y a la menos 1 queda menos y a la menos 2 y la de ese 0. Vamos a ver la derivada parcial de n respecto de x. Esto da 0 y aquí va a ser menos. La derivada de x respecto de x es 1, quedando y a la menos 2 y la derivada parcial de seno de y respecto de x es 0. Si ustedes se fijan detenidamente, esa es igual a esta. ¿Qué nos dice entonces de acuerdo al criterio de la exactitud? Que la ecuación diferencial 3 es exacta. Ahí no hay duda. Como no hay ninguna duda, pues decimos que la ecuación es exacta. Todos estamos de acuerdo que la ecuación es exacta. Entonces vamos a seguir. Miren, la ecuación es exacta. Si la ecuación es exacta, ¿qué nos queda? Determinar a f de x, y. F de x, y se calcula mediante esta fórmula. Integral de m de x, y diferencial de x más una función h de y. Aquí, en lugar de nosotros a esta integral adicionarle la constante arbitraria, le sumamos una función h de y. ¿Y por qué h de y? Porque fue la variable que permaneció constante en la integración. Entonces, mire qué vamos a hacer. Esta función m, mírenla ahí, la vamos a integrar acá. Bien, de ahí que la integral de esa, ¿qué nos da? Aquí usted lo que tiene, y a la menos 1 es constante, entonces va a ser de x por y a la menos 1, ¿qué va a dar? X por y a la menos 1, más la integral de x respecto de x, ¿qué da? X a la 2 sobre 2 más la constante de integración, que aquí se cambia por una función de integración. El siguiente paso es derivar parcialmente a f respecto de y. Miren aquí, como es respecto de y, x permanece constante y la derivada de y a la menos 1 queda menos y a la menos 2. Mírenlo ahí, la derivada de esto es 0 y la derivada de esto va a ser h'. Perfecto.
Entonces el siguiente paso es igualar esta expresión que tenemos aquí con esta. ¿Lo ven? Entonces vamos allá. Miren ahí. Entonces de aquí, esa se va con esa, quedándonos que h' de y es igual a 5 por y a la menos 1 más seno de y. Si eso es cierto, entonces decimos que h de y es esta integral. ¿Lo ven? ¿Qué va a dar eso? 5 logaritmo de y menos coseno de y más la constante de integración. Ahí tienen ustedes. Entonces el siguiente paso es este. Sustituimos a 6 en 4 para obtener la solución. Miren aquí. Esta expresión 6 la vamos a sustituir aquí. Ahí, en esa. ¿Dónde está eso? Míralo ahí. X, y a la menos 1 más x a la 2 más logaritmo de y a la 5 menos coseno de y igual a c. Mírenlo. Colocamos aquí y de ahí obtuvimos esto. Pues, mis queridos amigos cibernautas, con esto hemos llegado al final y espero que les sea de mucha ayuda y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.